El título del mensaje hoy es De la semilla al fruto. ¿Cuántos alguna vez han plantado una semilla? ¿Sí? Todos alguna vez hemos plantado la semilla, aquellos en la escuela. Nunca nos olvidamos del grano de poroto, ¿sí? Que nos hicieron germinar en los frasquitos de mermelada, ¿no? De vidrio, que nos hicieron poner papel secante, algodón, el grano de poroto ahí, el chorrito de agua y esperar. Esperar algo espectacular, que la semilla muera. Porque eso es lo que estábamos esperando, que la semilla muera y nazca el brote. Mientras era semilla, era una semilla nada más, ¿no es cierto? Y ocurre el milagro de que el brote empieza a nacer, ¿sí? Y como subtítulo le podríamos poner a este mensaje, rompiendo estructuras para crecer en fe. ¿Sí? Esa semilla esa semilla que vos pusiste a germinar tuvo que romper estructuras. ¿Sí? Esa semilla en forma de semilla era para ponerla en remojo, pasado el tiempo de remojo, ponerla a hervir en la cacerola y comerla y después ya sabemos en qué se convierte. ¿Sí? Pero si la semilla no era puesta a germinar y no daba el brote, necesitaba morir para después dar ese brote. Entonces hubo que romper estructuras. ¿Sí? Esa semilla en tu casa llegó en una bolsita donde decía comestible. Y nosotros no nos dimos cuenta, lo hicimos por instrucción de la maestra en la primaria y rompimos la estructura de sacar de lo que estaba destinado esa semilla y ponerla a germinar. Entonces, hoy vamos a hablar también de romper estructuras para crecer en la fe. ¿Sí? Hay una frase que encierra un enorme propósito espiritual. Y esta frase la escuché cuando era soltero, hace más de 26 años atrás, y siempre la llevé en mi vida. Siempre desde que la escuché, dije, Dios me está hablando con esto. Y la frase dice así: tú le pides a Dios una naranja y Dios te dará una semilla. ¿Sí? Entonces yo dije, wow. Claro, yo quiero comer naranja y Dios me puede dar la naranja, un cajón de naranja, me puede dar un naranjo o me puede dar una semilla. Obviamente que todos preferimos el cajón de naranja, alguno, porque es fácil, vos la tomo, la pelo, me la como. O el naranjo, pero bueno, tener el naranjo implica esperar el tiempo de la cosecha, ir cosechar y comer naranja. La semilla es la que menos queremos, ¿verdad? Pero el poder está implícito en la semilla, ¿no es cierto? La semilla es la que tiene el poder de generar naranja. Entonces entendí ahí de que Dios en realidad en lo pequeño nos está dando un terrible poder, ¿no es cierto? Esa semilla también. Y nosotros, gracias a Dios, en nuestro suelo argentino tenemos un suelo hermoso donde he visto los trenes cargueros que van con semillas, que a veces derraman semilla por la vía, y resulta de que sin que nadie las trabaje, esas semillas florecen, sembrados, para luego crecer, madurar y empezar a dar fruto. Y esto es un principio que Dios estableció desde la creación del mundo. Podemos leer en Génesis 1:28 que Dios les dijo así, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Pero ¿cuál fue la primera palabra en la orden que Dios le dio? Fructifíquense, dar fruto. No hay ningún ser humano que tenga una edad límite para dar fruto. Muchos se creen, pero ya está, pastor, yo ya no puedo dar más fruto. ¿Quién te dijo que no puedes dar más fruto? Ahora vamos a ir viendo en la continuación del mensaje que no hay límites para seguir dando fruto. ¿Sí? Un árbol, mientras se mantenga en condiciones, le recortemos las ramas, le demos el abono que necesita, toda la vida va a dar fruto. Así tenga 100 años. Basta que tenga el cuidado necesario, va a seguir dando frutos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Muchos quieren el milagro instantáneo. ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí.
tiene la potestad, tiene el poder para hacer ese milagro instantáneamente. Pero en realidad Dios nos quiere dar procesos. Muchos queremos ese milagro instantáneo, pero Dios responde con un proceso en tu vida. Y ahí es donde nos complicamos la existencia. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué? ¿Y los por qué? ¿Conoces a alguno que se la pase diciendo por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Yo era uno de esos. Yo era uno de esos que de niño decía, ¿por qué el vecino de enfrente, cuando llega Papá Noel, bicicleta nueva? Cuando llegan los Reyes, otra bicicleta nueva o regalos. ¿Por qué se va de vacaciones y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre, sobre todo no sé por qué para el cristiano le pasa que mira que el pasto del vecino siempre está más verde que el de uno, ¿no? Siempre el otro está mejor que yo, ¿verdad? Y en realidad que cuando esta frase llegó a mi vida dije, pero es cierto, Dios me dio una semilla, el trabajo es mío para que esa semilla empiece a crecer. Muchos quieren el resultado, pero Dios pone en nuestras manos los recursos para que el carácter de nuestra vida sea formado. Dios te dio recursos. ¿Y qué tengo yo? ¿Y qué tengo yo? ¿No es cierto? Mi pastor Manuel Foll decía que en la casa, cuando él pedía algo, ¿me alcanzás? La esposa le decía, a ver, levanta una mano, móvela. Levantá la otra, móvela. Tenés 2 manos, tenés 2 pies, andá y buscalo. Entonces tenés un físico, tenés un cuerpo, tenés un montón. Hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a dar fruto. Entonces Dios lo que nos está dando es un proceso. Él nos está dando recursos para que nuestro carácter también sea formado. Muchas veces nos preguntamos, y con mi esposa durante años nos preguntábamos el porqué de tantas aflicciones en la vida, ¿no? Yo mismo me preguntaba, ¿por qué a mí me tocó esta infancia difícil y a otros no? ¿No es cierto? Y la verdad es que son difíciles ambas. El tenerlo todo es difícil también, porque cuando falta no sabes qué hacer. ¿Sí? El tenerlo todo, para aquellos que quieren tener todo. Yo cuando tenga voy a servir al Señor. Yo cuando tenga voy a hacer esto. Yo cuando me den voy a dar. ¿No es cierto? Y no se trata de eso. Se trata de con lo que tenés a hacer lo mejor que podés hacer. De eso se trata. Entonces de esa forma Dios empieza a moldear nuestro carácter. Tanto a moldear el carácter de aquellos que lo tienen todo, como a moldear el carácter de aquellos que no tienen nada. Para que una iglesia, nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, ¿sí?, pueda crecer, tiene que romper estructuras. Y rompiendo las estructuras también va a poder avanzar y crecer en la fe. ¿Cuántos quieren tener fe? ¿Querés tener fe? Hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a mover nuestra fe para que las cosas sucedan. Necesitamos valorar la semilla que Dios nos ha dado, ¿sí? No desperdiciar lo que nos parece poco. Porque a veces, ¿y cuánto falta para acomodar nuestro templo? ¿Cuánto falta para esto? ¿Cuánto falta para lo otro? Cuando esto esté lindo, entonces yo voy a empezar a trabajar. ¿Sabes qué hermoso que es ver crecer algo en lo cual vos fuiste parte? Qué hermoso ver la flor de la planta que yo planté. Qué hermoso es comer el fruto de esa semilla que yo puse. Es doble el disfrute. ¿Por qué? Porque yo fui parte. Yo me tomé el trabajo de sembrar, de cuidar, de acompañar ese crecimiento y luego tengo el fruto y lo empiezo a disfrutar. Tenemos que romper estructuras. No tenemos que desperdiciar lo pequeño que Dios nos ha dado, ¿sí? Tenemos que no ocultar lo pequeño que nos ha dado el Señor, sino que mostrarlo. Y vamos a ver 7 puntos al respecto. Y no te aflijas, de que al principio vamos a hablar de la iglesia, pero después vamos a hablar de lo personal. Porque todos queremos crecimiento personal. Levante quien quiere crecimiento personal, levante su mano. ¿Querés un crecimiento personal? Mirá que la semilla para dar fruto tuvo que morir, ¿eh? Ya te tiré una pista.
La semilla para dar fruto tuvo que morir. El punto número 1 dice, Dios trabaja con semillas, no trabaja solamente con frutos. ¿Sí? Jesús enseñó este principio muy claramente en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19, y el Señor lo dijo así en el nombre de Jesús. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. ¿Sí? El reino de Dios nunca comienza con algo grande. El reino de Dios comienza con una semilla. Por eso el Señor dijo, voy a comparar al reino de Dios con una semilla, con un grano de mostaza. Entonces, yo me acuerdo bien cuando sentimos un llamado pastoral con mi esposa, que ya el Señor hacía un par de años que venía diciéndonos, tienen que asumir con un pastorado, tienen que asumir con un pastorado. Se lo decía a ella, me lo decía a mí, pero un buen día yo se lo expresé y ella me dijo, Maxi, yo siento lo mismo. Y yo le dije, pero mira Sandra, que lo que yo siento es que si Dios nos manda al medio del campo, que ahí tengo que ir, que Dios me va a prosperar ahí. Y me dice, yo siento lo mismo, me dijo. O sea, los dos estábamos dispuestos a que sea un campo pelado. Y acá veo al Señor Jesucristo que dice que el reino de los cielos es como un hombre que tomó una semilla de un grano de mostaza, ¿sí? Y la plantó en su terreno, el terreno pelado, ¿sí? Ahora, ¿qué harías vos cuando te encontrás con un terreno árido, pelado, ni pasto crece? Ay, señores, acá vengo yo. ¿Qué voy a hacer yo acá? La verdad que nosotros no vamos a hacer nada más que obedecer a Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Y así es como con mi esposa decidimos y fuimos y hablamos con nuestro pastor y dijimos, sentimos el llamado y él nos dijo, yo ya lo sabía, esto no lo podía, no quiero que se vayan, pero esto no lo podía frenar más, ¿sí? Entonces Dios empieza a obrar. Cuando vos te pones y te disponés, Dios empieza a obrar. El reino de los cielos empieza con una semilla pequeña, no empieza con frutos. Y lo bueno es que quiere usarte a vos para sembrar esa semilla y que luego vos empecés a dar fruto. Dios responde con potencial. ¿Qué hay en una semilla? Vos, si hoy yo empiezo a repartir semillas, le dije a principio de semana, le dije a mi esposa, comé naranja porque necesito semillas. ¿No es cierto? Yo no puedo comer mucho cítrico, entonces no podía ayudarla, pero bueno, no hubo mucha naranja para comer, ¿no es cierto? Yo quería repartir semillas de naranja para todos, ¿no? Y también se me venía a la mente un tango, Naranjo en Flor, ¿no? Algunos lo conocen, ¿sí? Muy cantado, muy poético y muy cantado por Goyeneche. Pero una semilla es un potencial. Vos tenés una semilla en la mano y mientras esté ahí en tu mano, es un potencial que está inactivo. Vos sos un potencial que está inactivo. ¿Sí? Podés ponerte la mano en el pecho y decir, yo soy un potencial inactivo. Pero cuando te pones a trabajar, la semilla empieza a germinar. Hay un terrible potencial en tu vida. Por más pequeño que vos pienses, no, pero yo no tengo recursos, yo no tengo el dinero, yo no tengo las capacidades, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo el conocimiento. Es tiempo de adquirir conocimiento, es tiempo de adquirir sabiduría. Todo eso tenés capacidad de adquirirlo. Entonces tenés potencial. Si las cosas empiezan con algo pequeño. Dios rompe con potencial, Dios quiere repartir potencial a sus hijos. No siempre Él quiere traernos los resultados de forma inmediata, sino que Él quiere que vos y yo tengamos un proceso. ¿Sí? Procesos. Repetí conmigo, proceso. Dios quiere un proceso para mi vida. Y muchos, al no entender esto, reniegan, se quejan y se afligen del proceso. Pero el proceso demanda que vos hagas caso, que vos entiendas la voluntad de Dios en tu vida y Dios va a empezar a dar resultados.
Dios da procesos, no da atajos. ¿A cuánto les gustan los atajos? Uno que anda en la calle todo el día, ¿no? Todos los días. Uno enseguida pone el GPS y evalúa ahí. Este por autopista tanto tiempo, pero me vale tanto. Este por abajo tanto tiempo y evalúa. ¿Y cuál es el camino más corto para llegar? ¿Verdad? Pero no siempre el camino más corto es el más seguro. Muchas veces me toca estar en Canning y tengo que decir, bueno, ¿me vuelvo por autopista hasta Berazategui o me vuelvo por la ruta 6? Y a veces le digo a mi hijo, vos evaluá, en autopista te marca rápido, pero tiene un costo. Pero si hay un accidente arriba de la autopista, no podés bajar. Entonces el tiempo se duplica. En cambio el otro, que es un camino más largo, lo tenés seguro, porque tenés opciones si llega a haber un accidente. O tenés forma de esquivar el accidente, ¿no? Entonces a veces los caminos cortos no son necesariamente los que Dios quiere que andemos. Dios muchas veces establece el proceso como un camino largo para que aprendamos, para que adquiramos sabiduría. Y ahí fue que cuando nosotros asumimos el pastorado con mi esposa, miramos hacia atrás y dijimos, ahora sí entendemos el porqué todas estas aflicciones que hemos tenido. ¿No es cierto? Porque hoy estamos un poco más fortalecidos, seguimos creciendo, ¿sí? Toda persona tiene que seguir creciendo. Da oportunidades, no siempre soluciones instantáneas. Y Dios hoy te está dando una oportunidad. Te está dando la oportunidad que lo conozcas más a Dios o que lo conozcas a Dios. Cuando hay un propósito de parte de Dios, no importa cuál sea el proceso, métete en el proceso, porque el resultado es realmente dulce, ¿sí? Recuerdo que una de esas idas a visitar a mi novia, ¿cuántos viajaron en colectivo alguna vez? ¿Cuántos usaron el boleto que el colectivero le daba, el de y le daba el vuelto, le daba el vuelto, ¿verdad? Claro, y ahí estaba ese sistema, pero hubo una época donde los boletos uno los daba vuelta y tenían frases atrás. ¿Nunca encontraron eso en los boletos de aquel entonces? Tenían frases. Sí, de aquellos que peinamos canas es esa época. Seguro, doy gloria a Dios por esa época, porque hoy no hay boleto y no hay frases. Pero en aquella época había un boleto, me acuerdo, iba camino desde José Mármol hasta Plátanos, allá lejos quedaba eso. Era difícil la señorita en ese entonces, ¿no es cierto? Entonces era ir, remar en dulce de leche, si me entienden, ¿no? Pero yo me encuentro con un boleto donde yo venía renegando de esa situación, ¿no? ¿Cuándo se va a decidir? ¿Cuándo se va a decidir? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y leo ese boleto y me dice así, es pues la paciencia, miren, no lo tengo y me lo sé de memoria, es pues la paciencia un árbol de raíz amarga, pero de fruto muy dulce. La paciencia es amarga, claro que es amarga. Tener paciencia y esperar genera conflictos, genera dudas. Es un trago amargo el que se toma con la paciencia. Pero tener paciencia va a generar un fruto muy dulce. Sí, cuando llega el tiempo de la cosecha, por no haber tomado atajos y haber introducido nuestra vida dentro del proceso del Señor, eso amargo va a traer una cosecha muy dulce. La iglesia, nosotros como iglesia, cuando despertamos a la semilla, nunca vamos a ver un árbol de entrada. Todos quisiéramos acá ver frutos, ver la pared esa tirada, ver el nuevo templo inaugurado, ver las sillas, la nueva plataforma, ver las almas que se convierten a Cristo, ver los grupos de amistad que se multiplican, que la gente llega al Señor. Todos queremos eso. ¿Cuántos quieren eso? Es tiempo de siembra, ¿sí? Eso va a llegar, pero si nos introducimos en el proceso, ¿sí? No hay que desperdiciar lo que tenemos, hay que aceptar lo que tenemos y trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Dios nos está dando la semilla y es una buena semilla. Punto número 2, muchos oran por los frutos, pero huyen de los procesos. ¿Sí?
Queremos los frutos, queremos los frutos. Vos como anfitrión de tu casa, de tu hogar, donde recibís un día a la semana a las personas, vos querés ver que fulanito se convierta, que el otro se convierta, que el otro reciba, que cuándo se va a convertir que cuándo va a aceptar al Señor, que cuándo se va a bautizar. Y vos querés que eso suceda. Querés que las personas reciban un milagro y eso va a suceder, ¿no es cierto? Y oramos por eso, pero tenemos que entrar en el proceso. Y el proceso tiene que ver con paciencia, con respuestas blandas, no con ira, no con enojo. Tiene que ver con constancia, con perseverancia, con actitud, con amor como el que Cristo nos reflejó al padecer en la cruz. Con eso tiene que ver, con el proceso. Pedimos crecimiento, pero Dios nos da desafíos para fortalecer nuestra fe. ¿Y esto, pero cuándo va a suceder? Y más duro que una roca. Pero no te olvides que el agua es más blanda que una roca. Pero una gota constante sobre una roca termina perforando la roca. ¿Sí? Una gota constante. Yo tengo, en mi casa tengo la canaleta que tiene que retener toda el agua de la lluvia o del rocío y desaguar para un lado, y resulta que tiene una gotera. Y donde esa gotera está, tengo un agujero en el piso. Pero si el piso es hormigón y el agua es blanda, pero esa gota es perseverante, es constante. Aprovecha la lluvia, aprovecha el rocío de la mañana, y está ahí, tácate, 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 y me perforó el suelo. Y así es como debemos de ser aquellos que buscamos obtener los frutos. Constante, constante y tener perseverancia. Muchas veces le pedimos a Dios unidad, pero Dios nos da personas para ejercitar el amor. Ay, ¿cuándo va a aprender? Lo tenés que amar. ¿Sabes cuándo va a aprender? Cuando lo ames más. Pastor, pero ya no tengo amor. Bueno, pedirle a Dios que te dé más amor. A la persona que está a tu lado, aunque sea tu suegra, decirle, te amo en Cristo. Te amo en Cristo. Y se lo podés decir, porque así empieza. Dios nos va a mandar personas para ejercitar el amor. ¿Sí? Pedimos provisión. Señor, necesitamos el dinero. Señor, quiero que mi casa esté linda, que mi casa esté en condiciones, porque quiero abrir un grupo, pero me falta el sillón, me falta pintar, me falta revocar, me falta poner la ventana, me falta. Y hay que cambiar ese me falta por decir, yo lo puedo hacer. Porque mirá, la persona no va a recibir a Cristo por el revoque. No va a recibir a Cristo por el suelo, no va a recibir a Cristo por la ventana, va a recibir a Cristo por el amor que le demos. Por eso va a recibir a Cristo. Entonces, eso es lo que falta. Y te puedo garantizar, te doy testimonio de esto. En el nombre de Jesús te lo digo, que después viene el revoque, viene el piso de primera calidad, viene la ventana de primera calidad y hasta aire acondicionado y la mejor pintura impermeabilizante va a venir. Porque Dios lo hace. Dios lo hace, pero hay que empezar con lo pequeño. Hay que empezar con lo pequeño. Pedimos un avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? Hoy escuché orar y me puso muy feliz, lo escuché orar a mi hermano Adriel y dijo, Señor, danos el Espíritu Santo para que hablemos en nuevas lenguas. Un poder sobrenatural, un testimonio que viene de parte de Dios para que la iglesia entienda y comprenda de que Dios realmente existe. Y está bien desearlo. Queremos ese avivamiento, pero Dios nos entrega responsabilidades espirituales. O sea, para que ese avivamiento suceda, hay responsabilidades espirituales que tenemos que poner en marcha. Mi oración, mi ayuno, mi búsqueda constante de Dios, mi tiempo especial con Dios, ¿sí? Cuando yo quiero lograr algo de mi esposa, ¿sí? Quiero que me dé el sí. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando mi esposa me da el sí para una inversión es como el sí de Dios? ¿No es cierto? Yo busco la voluntad de Dios cuando ella dice sí, gracias Señor. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Me tomo tiempo, tenemos que hablar.
¿Y qué vamos a hablar? No, tenemos que hablar de esto, lo otro, hay que acomodar acá, allá. Me tomo tiempo para que las cosas se entiendan. Y con Dios es lo mismo, necesitamos tomarnos tiempo para que ese avivamiento suceda. Necesitamos salir de las cosas que nos contaminan. Las cosas, la mentira, la estafa, ¿sí? El engaño, la traición. ¿Sí? Todas esas cosas que sabemos que a Dios no le gustan de nuestra vida, nos tenemos que abstener para que el avivamiento realmente suceda. La semilla de Dios muchas veces es incómoda, claro que sí. Muchas veces las cosas que Dios nos pide nos producen incomodidad. ¿Cuántas veces muchas veces Dios te habló en algo para que corrijas en tu vida, para que ajustes en tu vida, y vos dijiste, esto, Señor, duele mucho. Voy a tratar, pero no te lo prometo. Y Dios te está diciendo, te lo estás perdiendo vos. Vos te lo estás perdiendo. ¿No es cierto? Vale la pena. ¿Sí? La semilla de Dios muchas veces nos produce esa incomodidad. ¿Por qué? Porque rompe nuestras estructuras de comodidad, de tradición, incluso de control. Porque nosotros, cuando las cosas se nos van de nuestras manos, de nuestro control, estoy perdiendo el control. Le estoy cediendo el control de mi vida a Dios. Y eso ya no nos gusta. Queremos tener el control de todo. ¿Sí? Tengo tradiciones en mi vida. Yo voy a respetar las tradiciones que traigo desde que era chico. Las voy a respetar. Pero para que Dios realmente actúe con un avivamiento en nuestra vida, tenemos que ser obedientes a Dios, no a las tradiciones. Hay que romper estructuras. Y romper estructuras nos saca de la comodidad. Nos saca de la comodidad, pero disfrutar del fruto después va a ser algo extraordinario. Te vas a convertir en una persona verdaderamente fructífera. Punto número 3, para romper estructuras, la iglesia necesita enterrar la semilla. ¿Sí? La semilla, si no se entierra, no brota. Entonces, Jesús habló del principio de morir para multiplicarse. Y Él fue el ejemplo. Él padeció en la cruz. Y ahí leemos en Juan 12, 22 al 24. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo así: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Estaba hablando por Él. Pero si muere, produce mucho fruto. Y ahí lo tenemos al mismo Señor Jesucristo que se puso de ejemplo. Él estuvo 3 años. Yo ya cumplí 3 años de pastorado acá. No voy a morir todavía, quédense tranquilos. Pero el Señor estuvo 3 años con los discípulos. Y dijo, es tiempo que yo muera para que ustedes crezcan. Y Él fue, padeció en la cruz, resucitó, se mostró durante 40 días con pruebas indubitables de que Él había resucitado y les dijo, muchachos, ya hice la obra con ustedes, ahora le toca a ustedes. Y el primer sermón de Pedro generó la multiplicación más histórica que pudo haber generado la iglesia hasta ese entonces. Hicieron cosas más grandes de las que hizo Jesús. ¿Sí? En la Biblia no relata, si bien la Biblia dice que sucedieron muchas cosas mientras estuvo Jesús en la tierra que no pudieron ser escritas porque eran innumerables, pero la Biblia no relata que la sombra de Él sanaba a las personas, pero sí relata que la sombra de Pedro sanaba a las personas. ¿Sí? En el libro de Hechos leemos de que había gente enferma y llevaban los manteles, ropa que Pablo había tocado y las ponían sobre las personas enfermas y ellas eran sanadas. ¿Sí? Y el primer sermón de Pedro hizo convertir a 3.000 personas. Y el Señor se tuvo que ir para que la iglesia empiece a multiplicar. ¿Sí? La iglesia no puede crecer sin rendir su antigua forma de actuar. ¿Sí? No es que estamos cambiando el evangelio, no es que estamos cambiando de forma de iglesia, estamos cambiando las costumbres. Estamos volviendo al plan original por el templo y por las casas.
Hay que cambiar nuestra mentalidad de cómo es la iglesia en verdad. Y la Biblia da testimonio de cómo es la iglesia en verdad. En el templo y por las casas, teniendo un encuentro con las personas, persona con persona, amigos con amigos, abriendo los hogares para que reciban la presencia y la palabra del Señor. Con este día domingo solamente no alcanza, no es suficiente. Sí, el domingo pasado les dije, pero va con comer un día a la semana, a ver cómo te va. Sí, el Señor quiere que trabajemos también en los hogares. Otra de las cosas que la iglesia tiene que hacer es soltar tradiciones humanas que ya no dan fruto. Hay que morir a la comodidad. No basta con que vengas solamente el día domingo, te sientes, disfrutes, dejes una ofrenda. Dios tiene más que eso para vos. Dios tiene algo más fructífero para tu vida. Vos no podés ser iglesia solamente el día domingo. Esa es una costumbre que tenemos arraigada desde que éramos chicos, que nos han enseñado el domingo a la iglesia y después en la semana cualquier cosa. Nuestra vida tiene que ser constante, permanente. Eso tiene que ser. Hay que morir al ego. Nuestro ego tiene que morir. Las cosas ahora se hacen como el Señor quiere que se hagan. Y eso, claro, hace morir mi ego. Porque si algo sale bien, la gloria es de Dios. No es de Maxi, no es de nadie, es de Dios la gloria. Hay que morir al miedo. No, esto yo no lo hago porque no me alcanza. No, lo otro no lo hago porque no tengo fuerza. No tengo el tiempo, no tengo las ganas. Estoy esperando sentirlo para hacerlo. Hay que morir al miedo, hay que quitarse el miedo. Basta que hagamos conforme a la palabra de Dios, hay que avanzar. No importa que sea rápido o lento, pero hay que avanzar y hay que ser constante. Nada nuevo nace si lo viejo no muere. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo lo dijo. He aquí, Él hace todas las cosas nuevas. Lo viejo ya ha pasado. Y no es que vamos a matar a los viejitos, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Sí, porque allá lo tenemos a Josué y Caleb, que con 80, 85 años ellos supieron decir, hoy tengo fuerzas como para salir a la guerra, ir y volver con victoria. Para esto no hay edad. Es la antigua forma de hacer iglesia la que nos pesa y a veces no nos deja avanzar. El punto número 4 nos habla de la fe que rompe estructuras y activa el crecimiento. Porque estas cosas se alcanzan solamente con fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. La fe ve la naranja dentro de la semilla, no ve una semilla. Cuando te dan una semilla, la fe ve el árbol dando fruto en una semilla, no ve la semilla. Pero tengo una semilla en el dedo. Sí, tenés una semilla, pero esa semilla trabajala, plantala, ¿sí? Regala. Quédate tranquilo, el crecimiento se lo va a dar Dios. Nuestra responsabilidad la tenemos que hacer, pero el crecimiento se lo da Dios. El milagro de que brote y tenga vida se lo da Dios. Entonces, eso es fe. Vemos en una semilla el naranjo en flor dando fruto. La fe ve al árbol dentro del terreno vacío. Sí, pero ¿dónde lo planto? Hay cualquier lugar donde plantar. Hay en cualquier lugar donde podés dar fruto. La fe ve lo que Dios va a hacer, no lo que nuestros ojos ven ahora. Vos podés ver tu propia vida, podés ver la iglesia y decir, ¿y qué vamos a hacer? Y pero de esto podemos hacer algo. Y yo te digo, Dios lo va a hacer. Vos ponete a trabajar, ponete en marcha, porque Dios lo va a hacer. Tené paciencia, sé perseverante, sé constante, y Dios lo va a hacer. Esa es nuestra tarea. Una iglesia que crece en fe ve oportunidades donde otros ven problemas. Ay, pero pastor, tengo un problema. Es una oportunidad para que madures y crezcas, para que aprendas a no volver a cometer el mismo error y le sigas dando para adelante. Ven una expansión donde otros ven límite. Ah, pero hasta allá no llegamos. ¿Y quién te dijo? ¿Llegaste hasta ahí para decir que hasta allá no llegamos? Andá.
Yo tengo una frase que también aprendí de soltero. El no ya lo tengo, yo tengo que ir a buscar el sí. No, pero yo no voy a ir porque no me van a tomar en el trabajo. No, no voy a ir a ofrecer mi producto porque allá ya tienen otro producto. No, no voy a hacer lo otro porque no sé. No voy a abrir mi hogar porque ¿quién va a venir? Abrilo y vas a ver. Andá y ofrecé tu producto y vas a ver. Andá. Y de que te digan no, andá al otro. Ese no se lo merecía. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que vayan de 2 en 2 a predicar y a decir el reino de los cielos se ha acercado. Y donde no los acepten, les dijo el Señor, sacúdanse la planta de los pies y váyanse a otra ciudad. Pero a ellos ya les va a llegar el juicio, dijo el Señor. Entonces el Señor no tiene límites. Estamos sirviendo a un Dios creador del universo. ¿Quién conoce el límite del universo? ¿Alguien me puede decir dónde está el límite del universo? Nadie. Entonces Dios no tiene límite. ¿Y sabes qué? Yo soy hijo de ese Dios que no tiene límite. No sé vos hijo de quién sos, pero yo soy hijo de ese Dios que no tiene límite. Y si mi papá no tiene límite, yo como su príncipe tampoco tengo límite. Hasta donde yo me proponga llegar, hasta ahí voy a llegar. La iglesia ve multiplicación donde otros ven escasez. Y no tenemos, y no podemos, y somos poquitos, somos 3 gatos locos. No, la iglesia ve expansión. Yo hoy acá mirando a la iglesia de frente estoy viendo 10 amigos convertidos por cada uno de los que están acá. Vos tenés potencial. Vos podés llegar a 10 personas, las primeras 10. El primer año podés llegar a 10 y presentarle al único, al que es verdadero. Aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. A ese le vas a presentar. La iglesia con fe ve propósito donde otros ven dolor. No, pastor, pero yo estoy sufriendo, yo tengo este dolor, tengo lo otro. Pero hay un propósito en tu dolor. Hay un propósito de parte de Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? No, ¿para qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué está esta aflicción en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta aflicción que le pueda ayudar a otros? Eso es lo que dice el cristiano que tiene fe. Eso es lo que dice la iglesia que tiene fe. Punto número 5, Dios le da semillas a quienes están dispuestos a trabajar. Entonces vos querés ser fructífero, tenés que estar dispuesto a trabajar. Vos querés dar fruto, tenés que estar dispuesto a trabajar. Y obviamente Dios te va a dar semillas. Dios te va a dar el potencial. Dios no bendice la provisión espiritual. Él lo explicó a través del apóstol Pablo. En 1 Corintios 3:6 dice así, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. O sea que nuestra tarea es sembrar. Nuestra tarea es regar. Nuestra tarea es cuidar. Pero el crecimiento no depende de vos, el crecimiento depende de Dios. Dios hace crecer lo que está dispuesto a sembrar. O sea, si no estás dispuesto a ser sembrado, no estás dispuesto a morir a tu ego, morir a tus formas, morir a tu forma de ver las cosas, entonces Dios no va a poder hacer crecer nada. No las cosas que soñás, eso no va a crecer nunca. Sino las cosas que plantás, las cosas que trabajás. Hay muchos que se la pasan horas sentados y yo sueño con mi 0 kilómetro, y yo sueño con mi casa, y yo sueño con un ministerio, yo sueño orar por las personas y que se sanen, yo sueño con predicar y que las personas se conviertan, yo sueño con que mi casa sea puerta del cielo, pero nunca abren su casa, nunca oran, nunca salen a predicar, sueños nada más. Ahí se quedan en la nube arriba de la cabecita, nada más. En cambio, si las ponemos en marcha, Dios nos da la potestad. Dios hace crecer no lo que deseas, sino lo que cultivás, lo que trabajás. ¿Qué semilla es la que Dios puso en nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos como semilla acá en la iglesia, pastor? ¿Qué tenemos como semilla? A ver, dígame usted, pastor. Dios puso a los niños, que gracias a Dios hay niños. ¿Sí?
Dios puso a los jóvenes, Dios puso a los líderes, puso a los adultos, puso palabra profética, puso una visión pastoral, puso proyectos de restauración, nuevas estrategias, cosas nuevas trajo el Señor. Recursos, aunque parecen que son pequeños, pero hay recursos con grande potencial y no potencial pequeño, hay potencial gigante en esta iglesia Roca Eterna. Dios lo puso. Dios lo puso. Esos son los recursos. Si la iglesia cuida la semilla, Dios garantiza el crecimiento. Dios garantiza el crecimiento. Dios puso recursos y está dando recursos. Ahora bien, ¿y a mí qué me toca, pastor? Y yo le doy todo a Dios, ¿y Dios qué me da a mí? Le doy todo a la iglesia, porque te quiero aclarar que darle a la iglesia es darle a Dios. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tiempo, de calidad, de amor, de compañía, de compañerismo. De venir, aunque sea un sábado, a cebar mate a los varones que están trabajando, que los felicito, que de a poco le van echando pintura y vamos acomodando y vamos progresando. Ya, si Dios quiere, este verano vamos a tirar abajo estas paredes. ¿Sí? Felicito a aquellos que abren sus hogares en la semana, felicito a los líderes que se toman el colectivo, van y traen a niños, a aquellos que van a cada grupo de amistad los días de semana, que hacen el seguimiento, que llenan la planilla de reporte. Los felicito, porque todo eso es un paso a paso en su fe. A todos aquellos que asisten a los grupos de amistad para colaborar, para ayudar, ¿sí? Están poniendo a trabajar la semilla. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Dios te dio dones, aunque vos no creas. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio oportunidades. Dios te llena de oportunidades, nada más que tenés que abrir los ojos. Dios te llena de oportunidades en tu hogar, en tu trabajo, en el empleo que estés, en el estudio. Dios te llena de oportunidades. Abrí los ojos porque las oportunidades están ahí. Dios te da ideas. El tema es que tenés que tener la mente abierta para que Dios te dé ideas. Tenés que estar esperando de Dios y Dios te va a dar. Dios te da un llamado, Dios te da una pasión, Dios te da una historia. No, pero mi historia, pastor, no sabe. Y la mía ni te cuento. Pero Dios utiliza tu historia para mostrarle a la humanidad lo que Dios es capaz de hacer. Mirá lo que dice la Biblia dice que Él eligió lo vil, lo ruin de este mundo para que su nombre sea glorificado. Yo no soy doctorado, no soy profesional, no tengo doctorado en nada. Tengo mi secundario completo. Y cuando me preguntan si yo soy ingeniero o arquitecto, le digo no, matriculado de la vida y en proceso. ¿Por qué? Porque creo en un Dios que no tiene límite. Le creo a Dios. No te creas nunca poca cosa. Sos hijo de Dios. Felicito y exalto muy bien a aquellos que están estudiando, que están buscando una profesión, pero entiendan que eso en las manos de Dios es un terrible potencial. Un terrible potencial en las manos de Dios. ¿Sí? Nuestra historia es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La experiencia, los mayores tienen experiencia. A mí me gusta hablar con gente mayor porque aprendo un montón de ellos. Porque han pasado por todas las situaciones. Que me cuentan la historia de mi país, que me cuentan los sucesos económicos que sucedieron en la historia del país. Aprendo un montón. Y eso es un tesoro invaluable, la experiencia. Dios está poniendo experiencias en tu vida para que puedas contarlas y aconsejar a otros. Dios está poniendo en nuestro corazón su palabra, palabra ardiente, llena de fe, llena de confianza. Muchos piensan que no tienen nada, pero sí tienen la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y avivar el fuego del don de Dios es ese que está en tu vida. En otra versión dice, aviva el fuego de Dios que está en tu vida.
Y ustedes ya saben cómo se prende fuego. Muchos saben, uno le prende ahí y no se prende y lo tiene que abanicar, le tiene que dar viento, ¿sí? Tiene que trabajar. El don de Dios aviva en tu vida si lo trabajamos, si estamos con ese don. Si insistimos, tenés que recibir el Espíritu Santo de Dios. Hay que ser insistente y lo tenés, pero tenés que tener la comprobación para tu propia vida como testimonio de que Dios es veraz, de que Dios existe. Y punto número 7, y ya prácticamente para terminar, hay un llamado a la acción. Para que todo esto suceda, hay que actuar, hay que hacer algo. En un proceso no podemos tener fruto si no trabajamos en ese proceso. ¿Qué vamos a hacer como iglesia con esa semilla que tenemos? Tenemos que tomar 3 decisiones. Reconocer la semilla, no despreciarla, así sean pequeños los comienzos. Mi grupo de amistad es chiquito, tengo una casa muy chiquita. No importa, es la semilla que Dios te dio. Ay, pastor, falta el aire acondicionado. No importa, vení a trabajar que vamos a tener un equipo central de aire acondicionado. Y si se corta la luz, vamos a tener un grupo electrógeno para que sigamos teniendo aire acondicionado. No veamos el conflicto, ¿sí? Hay que reconocer lo pequeño que tenemos para empezar de ahí en adelante. Punto número 2, sembrar la semilla esa, sembrarla con fe, accionando, obedeciendo, moviéndose, dejar las estructuras de la vieja condición a la nueva condición. Hay que dejar esas estructuras viejas, hay que quitarlas de nosotros y hay que ponerse con las cosas nuevas que Dios nos está dando. Nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor tiene el maná fresco para todos nosotros cada día. Y punto número 3, hay que cuidarla con perseverancia. La semilla que Dios te dio demanda perseverancia. No aflojes, te vas a sentir cansado, te vas a sentir abatido, vas a sentir que las fuerzas no te dan más, pero seguí. Aunque estés arrastrándote, seguí, porque en un momento Dios va a levantarte y te va a dar fuerzas como las de un búfalo. ¿Por qué? Porque Dios va a ver tu constancia, tu perseverancia. No abandones, gastate hasta lo último y vas a probar del amor de Dios y la misericordia que el Señor tiene. No abandonar la visión cuando no se ven los frutos. Señor, ¿qué pasa que mi grupo de amistad no da fruto? ¿Qué pasa con que lo que estoy haciendo no da fruto? No abandones, tenés que continuar. ¿Qué pasa con mi trabajo que no da fruto? No abandones, tenés que continuar, analizar, reevaluar, pero no abandones. Reacondicionar, cambiar, renovar, pero no abandones. Tómate un respiro, pero no abandones. Tómate un vaso de agua, refrescate, tómate unos días, pero no abandones. Sé perseverante. Y ya para concluir, si le pedimos a Dios una naranja, Él nos va a dar una semilla, ¿sí? No te enojes si Dios te da una semilla. No te frustres si Dios te da una semilla. No pienses que Dios te olvidó si Él te da una semilla. Dios te está entregando algo mejor, un proceso. Y ese proceso nos forma, nos da un llamado, nos transforma. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos dar frutos. Seamos agradecidos por la semilla que el Señor nos da. Porque Él quiere darte una semilla que dé fruto, y no solamente para tu vida, sino para las generaciones que vienen atrás nuestro. Hoy la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué vamos a hacer con la semilla que Dios puso en tu mano? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vas a cuidar? ¿La vas a romper? ¿Vas a romper las estructuras de la semilla vieja? ¿Sí? Usted sabe que si la semilla no se planta a tiempo, se pone vieja y no sirve más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a renovar las estructuras? ¿Vamos a dejar las viejas estructuras que no nos dejan crecer? ¿Vamos a creerle a Jesús realmente con fe? Aunque hoy solo veamos tierra árida y una semilla en nuestra mano.
¿Vamos a creerle realmente a Jesús? Hoy es día de sembrar, pero sembrar con fe, sabiendo que el crecimiento lo está dando Dios. Hoy es el día de romper esas estructuras y empezar con algo nuevo. Hoy es el día de crecer. Hoy es el día de crecer.